día con todos, los saluda Camila Galo, parte del equipo técnico de PIS Concreto, y el día de hoy nos encontramos en Argentina, Córdoba, para participar en el 11 Congreso y 25 Reunión Técnica realizada por la Asociación Argentina de la Tecnología del Hormigón. Buen día, ingeniero Elene, muchas gracias por su tiempo. Buen día y gracias por la invitación. Es un gusto. Antes de empezar la entrevista, ¿le gustaría comentar un poco a nuestro público sobre su trayectoria y experiencia? Bueno, gracias. Puedo hablar rápidamente. Yo me bequé con el interés total de ser un ingeniero de construcción. Pero se pasaron ahí 5 años en la construcción y encontré una novia que estaba en la universidad y quería que yo volviese a la universidad. Entonces traté de buscar un curso en el exterior, volver a hacer posgrado, a hacer maestría, doctorado y todo en la universidad, y me quedé en ese campo de la universidad, pero nunca dejando de estar muy conectado a la construcción civil, porque la construcción civil, las obras, no se puede enseñar, no se puede hacer investigación si uno no tiene el contexto de las necesidades de los constructores que hacen la infraestructura de su país. Entonces, pasé a ser un docente, investigador, profesor, escribí libros y todo, pero nunca dejé de me gustar la construcción y estar en contacto con los constructores. Muy interesante lo que comenta, ¿no? También sobre la necesidad de repente de hacer investigación aplicada, ¿no? A la práctica. Exatamente, Camila, porque no puede ser una cosa solo que uno haga la investigación para quedar ahí en una tesis o en una disertación, en O en un lo libro, teórico. en lo teórico. Hay que llegar a la sociedad que es para la cual nosotros trabajamos y cuando nos becamos, cumplimos una promesa de que vamos a trabajar por la sociedad. Así es, muchas gracias. Por otro lado, bueno, nos encontramos en el día miércoles, acabamos de hacer la inauguración, ¿no? De este congreso. ¿Nos podría contar un poco sobre sus expectativas con los días que vienen? Sí, yo tengo mucho cariño, mucha atención, aprendo siempre en los eventos con los compañeros, profesores, ingenieros, investigadores de Argentina. Entonces es una satisfacción estar aquí representando en parte el Instituto Brasileño del Concreto y la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad y Patología, ALCOMPAT, porque eso nos mantiene más actualizados. Siempre se aprende mucho en los seminarios. Y un evento que sea presencial, se aprende aún más, se hace contatos, se reforça amistades e a lo mejor negócios y aprendizaje se da de una manera más rápida y más fácil. Por eso me encanta siempre participar de congresos, seguro. Muchísimas gracias. Por otro lado, usted acaba de dar una muy interesante plática sobre la sostenibilidad y el diseño estructural, ¿no? Enfocando a la resistencia al concreto, a las posibilidades de optimización. ¿Cree que nos podría contar un poco sobre los decrementos e incrementos de resistencia que comentaba en su plática? Sí, Camila, a ver si logro hacer un resumen. Claro. La idea es que la plática que yo he ministrado hace poco, vamos a resumir así, el hormigón es un ente vivo, ¿no? Entonces a lo largo del tiempo, con la edad, cambia. Y hay cosas que cambian para mejor y otras que dependen del medio ambiente, de la agresividad del medio ambiente, de las cargas, si son cíclicas, no si son cíclicas, si son altas, si son bajas, que van a comprometer su resistencia, su desempeño o sus prestaciones a lo largo del tiempo. Y la idea ahí fue decir y presentar cómo hoy día nosotros ingenieros, cuando diseñamos las estructuras, entramos con algunos coeficientes que parecen empíricos, parecen que son assim sorteados números, ¿no? Que de coeficiente de seguridad o de coeficiente phi de minoração de resistência, como se foram números mágicos, pero em verdade representam
justamente uma combinação, uma expectativa que nós outros hacemos, uma análise de quanto pudiera crescer a lo largo de sua vida útil, 50, 100 anos, e quanto pudiera decrescer. Este é um juego, um desafio que nossos modelos matemáticos tratam de resolver e nos dar segurança para tomar decisões. Essa foi um pouco da prática que apresentei. E na sequência, tratei de falar de la sustentabilidade ou sostenibilidade das estruturas de concreto. Por quê? Porque assim nós outros, muitos engenheiros se acomodam como se a responsabilidade fora única de los cementeros ou de los que hacen concreto, ou de los que hacen acero. Pero não é verdade. Nós outros, como engenheiros que utilizamos esses materiais, podemos hacerlo de maneira inteligente, combinar o acero e o hormigão de mais alta resistência, mais baja, acero de mais alta resistência, mais acero, menos acero. Ou seja, se nós outros estudamos um pouco de como combinar inteligentemente estas duas características e tomar como referências idades diferentes de 28 dias, podemos lograr uma economia muito grande em emissão de gases estufas, independente de los materiais que são responsabilidade, por supuesto, de las cementeras, de los que fabricam aditivos, etc. Pero com o mesmo material podemos manejá-los inteligentemente para cooperar mais com o meio ambiente, que está se vendo que o câmbio climático está afetando a todos nós outros, em todos os países, verdade? Sí, la sostenibilidad ya es algo necesario en el sector de la construcción, ¿no? Y precisamente usted mostró algunas conclusiones muy interesantes sobre cómo poder o posibilidades para reducir la huella de carbono de los distintos diseños de mezcla que se emplean, ¿no? Y una de las que personalmente me llamó mucho la atención es la posibilidad de diseñar no necesariamente a edades de 28 días, sino de repente a edades mayores. ¿Nos podría comentar un poquito sobre ello, sobre las distintas opciones que usted mencionó? Sí, porque nos acomodamos y diseñamos en general para 28 días, ¿no, Camila? Claro. Em verdade, por exemplo, os grandes edifícios, se publica isso, se sabe de isso, que projetam para 56 dias, 91 dias. E se deveria ser sempre, desde que manejemos bem, tengamos conhecimento de como atuam as cargas e de quando as cargas atuam. Por exemplo, nós outros consideramos 28 dias pensando que as cargas vão atuar a los 28 dias, pero não é verdade. Em muitas edificações, por exemplo, a cimentação, os primeiros pilares e tudo vão ter carga aí depois de 2 anos, 1 ano, 2 anos, que tarda a construção. Então, não hace falta ter esta resistência a corta idade. E sim, podemos ter e isso aí implica em uma interação mais grande entre os que se chamam tecnologistas de hormigão ou de concreto e os que são calculadores ou desenhadores de estrutura. Os dois têm que conversar e interagir mais para que se pueda hacer mezclas más económicas con resistencias a más largo plazo y el resultado final, que es la estructura, emitir menos carbono, que es uno de los compromisos sociales y, en fin, ambientales que la ingeniería debe de tener, ¿no?, con el planeta, porque los cambios están ahí. Completamente de acuerdo. Tiene que haber una sinergia, ¿no?, entre quien produce el concreto, entre quien diseña para lograr un trabajo multidisciplinario en son del bienestar de la estructura final, que es la que va a existir. Exacto, Camilo, perfecto. Muy bien hablado. Muchas gracias. Por otro lado, también, bueno, de repente cambiando un poquito el rubro de esta entrevista, usted es especialista en patologías, en diagnóstico, en refuerzo estructural. ¿Nos podría comentar un poco sobre cuál es la importancia de tener un buen proceso de diagnóstico estructural, una correcta evaluación que te lleve a las necesidades adecuadas de la estructura para poder intervenir en los casos que es necesario? Sí, Camila. En verdad, Camila, fue una cosa interesante porque hace 50 años, no, yo diría hasta menos, 40 años, que considerábamos que las estructuras de hormigón eran eternas. No se aprendía en los bancos
de la ingeniería, de escolares de la ingeniería, no se aprendía sobre corrosión, sobre reacción álcali-ácido, que era una cosa más reciente, como DEF, trinjita tardía. Entonces, estes conhecimentos de que as estruturas de hormigão também podem envelhecer, podem apresentar problemas como qualquer outra estrutura no mundo, é mais recente. Então, hoje dia se está introduzindo a questão de sustentabilidade, pero há uns 10, 15 anos se ha introduzido a questão da durabilidade. Justamente tratando de mostrar que há mecanismos que conduzem a estruturas terem problemas precocemente, lo que chamamos manifestações patológicas precoces. Então, Camila, quando tu me perguntas sobre a reparação e tudo, o que passa é que o ambiente construído, o hormigão armado tem 100 anos, foi patentado em ano 1892, esse hormigão armado que conhecemos. Havia os hormigões romanos, mas não tinha armadura, era outra coisa, era um hormigão simples. Agora temos armadura e as estruturas, o patrimônio construído, então está quedando agora com 50, 60, 80 anos. Então estamos tendo problemas cada vez mais com o hecho do ambiente, a agressividade, atuar sobre a estrutura que não conhecíamos. Por isso, os congressos, os eventos, os livros que tratam desse tema são muito importantes. E quando tu hablas, por exemplo, de materiais, de possibilidades de reforço, reparação, reabilitação, basta ver os documentos de Saint-Gobain ou de Sika, ou os manuais de 20 e 30 anos atrás, havia, que seja, 10 produtos, hoje há 100, entendes? Cientos de produtos destinados à reparação, à reconstrução. Então, assim, cada dia mais isso significa que é uma especialidade. Os engenheiros necessitam de estar acostumados a se atualizar por revistas, por podcasts, por participação em congressos, por volver a cursos de pós-grado, não? Isso é fundamental, uma vez que nossas estruturas a cada dia apresentam problemas novos. Eu estou citando aí corrosão de armadura dos anos 90, reação álcali-ácido do princípio deste siglo, DEF, que é a reação por la temperatura elevada nas primeiras idades, e trinjita tardia é aún mais recente, quizá 10, 12 anos, ou seja, é fundamental que uno esteja sempre atualizado para prevenir problemas e também para aprender a corrigir problemas. E só se evoluciona com isso com seminários, com comitês técnicos, com participação da comunidade em las atividades de desenvolvimento. Así es, de hecho el conocimiento siempre está en constante evolución y es responsabilidad de todo profesional pues continuar capacitándose, ¿no? Para estar Exacto. siempre actualizado. Justo usted comentaba un poco sobre la corrosión, ¿no? En toda esta explicación y yo quería hacerle una consulta también, ¿no? En mi experiencia he podido ver algunas estructuras que apenas con 7 o 10 años ya presentan problemas de corrosión y quería preguntarle ¿qué aspectos operativos de repente o qué recomendaciones a nuestros colegas contratistas les podría dar desde la perspectiva de la operación en obra para prevenir estos problemas? Camila, muito boa pergunta e desafio, porque vou explicar. Nós outros trabalhávamos com cimento sem adições, não? Antigamente. Trabalhávamos com acero que venia do minério de hierro. Hoje trabalhamos com aceros que vêm de los coches, ou seja, como chamam vocês este material? Não se usa mais o minério de hierro. Por exemplo, em Brasil, todo o acero para fazer barras redondas da construção civil provém de uma transformação, são reciclados, são da reciclagem de lo que há de metal que queda viejo. Então, estes aceros são muito mais reativos que os que tínhamos com minério de hierro.
Por otra parte, los cementos hoy tienen muchas adiciones. Entonces no protegen tanto la armadura cuanto deberían proteger cuanto los antiguos. Claro. Los áridos, no podemos más decir que son... Antigamente só utilizava arena de rio, hoje hay que utilizar arena de polvo, polvo de brita, ou seja, cada vez mais temos que utilizar materiais, é o que há em la construção, e isso vai para a responsabilidade do engenheiro utilizar esses materiais que são resíduos industriais, que são materiais de segunda categoria na natureza, porque não podemos seguir destruindo tanto o planeta para generar qualidade de vida. Não quero dizer que somos bandidos, hein? Por favor. Nossa responsabilidade é qualidade de vida. Pero isto representa muitas pessoas, muitos milhões de pessoas necessitam de carreteras, de edifícios, de casas, de hospitais e de tudo. Então, o material de construção é grande consumido na humanidade nos nossos dias. E ele genera gases estufas. Então, é responsabilidade nossa tratar com que generem menos. Pero, estou de acordo contigo. Por que antes tinha mais durabilidade que hoje? Porque trabalhávamos com materiais mais, vamos chamar de puros. E hoje, cada dia mais, o desafio é trabalhar com o que há, por questões ambientais. E aí a responsabilidade, o conhecimento de que bem hacer com o que há, se exige mais. Desgraçadamente, nem todos os engenheiros, somos muitos, em Brasil somos 400.000 engenheiros civis. Imagine-se que nem todos têm oportunidade de estar atualizados e manejar bem os materiais, cada vez piores, entre aspas, ¿no? Cada vez menos, menores calidad. Me queda muy claro. Bueno, antes de terminar esta entrevista, sé que usted ha tenido participación en instituciones importantes como el IBRACON, también ha tenido participación alguna vez en el Instituto Eduardo Torroja, en la Red Rehabilitar, y creo que me quedaría corta mencionándolo, pero en base a toda su experiencia, ¿le gustaría brindar un mensaje, de repente motivando a nuestro público, mandándoles saludos, invitándolos pues a continuar capacitándose, como usted ha comentado, bueno, todo nuestro público que nos está viendo en nuestras redes sociales alrededor de todo el mundo? Sí, gracias por decir. Bueno, entendí que ustedes son de Perú, ¿no? Efectivamente. PIS. PIS es de Perú. Y yo he tenido la oportunidad de estar en Berkeley, en California, con un ingeniero peruano que hacía posgrado ahí también. E ele era muito brilhante. Neste momento me olvidei o nome porque isso já se hace quase 30 anos que estivemos juntos ali em Berkeley. Pero isso para demonstrar que a engenharia de Peru é muito reconhecida também fora de Peru e nossas terras. E estar em contato, mira, há um aprendizagem personal. Eu digo a vocês todos que estão assistindo aí a esta entrevista de Camila tão querida. Se puedo dar uma mensagem é dizer, não perdam oportunidades de estar em contato em congressos, em cursos de pós-grado, principalmente presenciales. Hoy estas maquinitas que tenemos en las manos y las computadoras nos afastan mucho, pero también nos disminuye mucho la posibilidad de intercambio, de diálogo. Y es fundamental eso que ustedes persigan eso y no dejen de actualizarse. Bueno, mando um abraço a todos, de Alcompat, de IBRACON, de Rede Rehabilitar y de todos los brasileños para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Helene, por su tiempo. Han sido unas excelentes palabras que nos ha regalado y hasta la próxima. Hasta la próxima. Felicidades. Muchas gracias.